Buenas noches, iglesia. Los saludo a todos con la paz del Señor. Podemos tomar nuestros asientos. Buenas noches a todos. La verdad que es un privilegio estar acá al frente. Y en ese sentido quería empezar con este tema. Los invito a que también puedan acercarse un poco más. No está frío. Los animo a eso, para que los que llegan no se distraigan. Bien, entonces, dando como inicio, el tema de hoy día trata sobre el diseño, la creación y la caída. Quizás es un tema muy común, un tema que todos hemos leído Génesis, al menos el primer capítulo. Todos nosotros estamos familiarizados con la historia de la creación. Estamos familiarizados con que Dios creó los cielos y la tierra, creó todo lo que existe, lo hizo en 6 días y en el séptimo descansó. Sin embargo, hoy día nosotros vamos en esta noche a profundizar en esto de una manera un poco distinta. Yo sé que todos tienen teléfono, ¿no es cierto? ¿O quién no tiene teléfono? Yo sé que la hija menor del pastor Mario Alex no tiene teléfono, por ejemplo. Pero la mayoría sí tiene teléfono, ¿no es cierto? ¿Lo pueden levantar su teléfono? ¿O su iPad? Ya, buenísimo. Excelente. Me imagino que todos tienen ciertas aplicaciones en sus teléfonos. Y al momento de ustedes ingresar a alguna aplicación, por ejemplo, si todos entramos ahorita al WhatsApp, no lo hagan, pero si todos entráramos al WhatsApp, me imagino que lo que todos esperan es que se abra esa aplicación, ¿no es cierto? O alguien cuando presiona la aplicación del WhatsApp quiere que se abra su cámara, digamos, ¿no? Nosotros le dimos una instrucción al teléfono y esperamos que esa instrucción se cumpla. Y eso a nosotros nos produce de cierta manera un alivio. Porque ¿a quién no le gusta que les respondan de inmediato a la orden que uno da? A todos les gusta eso. Por ejemplo, yo les dije que se acerquen, se acercaron. Si todos tienen un teléfono, por supuesto que esperan que al colocar el dedo sobre cierta aplicación funcione conforme a lo que ustedes hicieron. Por ejemplo, yo estoy poniendo ahorita en modo avión y espero que ustedes también lo hagan en este momento. Porque ¿qué es lo que yo espero que suceda al colocarlo en modo avión? Uno, que el teléfono se desconecte absolutamente, que no me lleguen mensajes, por ende que esté en modo silencio. Entonces, si no lo pongo en modo avión, al menos pongámoslo en modo de silencio, para que cuando entren las llamadas o los mensajes no nos distraigan y no distraigan a la otra persona. Puesto que se le dio una instrucción al teléfono, se espera que ésta funcione acorde a la orden que se le dio. Entonces, es un teléfono inteligente, ¿no es cierto? Esperamos que actúe de manera inteligente. Porque si algo imagínense qué ocurre cuando al teléfono no se le da una instrucción, o cuando se le da, mejor dicho, una instrucción y no actúa conforme a eso. Nos molestamos, nos disgustamos, pensamos que está fregado, que algo anda mal, que hay que cambiarlo, que quizás tenemos que llevarlo al técnico. Yo no sé cuántos han comprado teléfonos de segunda mano, quizás un teléfono usado. Yo he comprado teléfonos usados. En la mayoría de las veces que me he comprado un teléfono ha sido un teléfono usado. Sí, ahora, gracias a Dios, he podido comprarme un teléfono nuevo y me he podido percatar que tiene garantía. Tiene garantía. Sin embargo, los otros teléfonos que eran usados ya no tenían garantía, habían caducado. Entonces, cuando con alguna circunstancia yo deseaba, por ejemplo, hacer valer la garantía de ese teléfono usado, no se podía, ¿no es cierto? Porque quizás era trucho, quizás había sido modificado, quizás le habían cambiado ciertas piezas y por ende la garantía ya no funcionaba. Yo no sé cuántos se han sentido alguna vez así. Como que hay momentos en donde las cosas no suceden como las planeamos o como las deseamos. Más o menos como ese teléfono fregado que al colocarle en una aplicación se abre otra o hace otra cosa. Es más o menos como que las aplicaciones de nuestra existencia no funcionen o no respondan. Sin embargo, yo tengo ciertas noticias para darles el día de hoy, buenas noticias. Porque del mismo modo en que mi teléfono cuenta con un manual, con un instructivo, un manual, instrucciones a las que yo puedo acudir cuando no sé qué hacer con respecto a algo, de la misma manera tiene un soporte abierto, un soporte técnico. Yo puedo entrar y hacer valer mi garantía para que me asistan en tiempo real las 24 horas. De la misma manera Dios ha provisto para nosotros, para nuestra vida, un manual de operación y un programa de apoyo, donde por supuesto y gracias a Dios Él es el técnico central que atiende personalmente del otro lado de la línea cuando algo no está yendo bien con nuestra vida,
para que justamente eso, para que en lo cotidiano funcione conforme a la ingeniería, conforme al diseño que Dios ha establecido para su creación. Y eso es lo que nosotros hoy día vamos a ver. Dios ha desarrollado nuestra vida para que conforme a su diseño nos vaya bien, como dice Santiago en su palabra. Y en este sentido, con esta introducción, quiero que juntos podamos leer Génesis 1. Vamos a leer unos cuantos versículos que también lo tengo aquí. Génesis 1 del 2 al 3 y vamos a leer posterior a esto el 26 y el 27. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nosotros vamos a dividir la enseñanza de esta noche en esos 3 puntos, en el diseño, la creación y la caída. Y como vamos a finalizar con una conclusión del respecto de estas 3 enseñanzas, de lo que Génesis nos enseña, de lo que Génesis nosotros encontramos. Así que, como primera diapositiva, quiero que nosotros volvamos al origen de todas las cosas. Génesis significa eso, significa origen. Entonces, el primer libro de la Biblia significa el origen de las cosas. Es increíble. Y por irónico que parezca, estamos hablando del origen de nosotros, incluyendo a su creación y a sus criaturas. Nuestra vida tiene un origen y tenemos que regresar a buscar en el diseño original lo que Él ha determinado que fuera desde un principio. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, y me imagino que nosotros nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, ciertas cosas no han salido como las planeamos o las deseamos. Entonces, para saber qué salió mal, yo tengo que hacer una retrospección y ver desde el origen qué falló. Si es que falló, si es que tengo una falla de fábrica, ¿no? O si es que durante mi transcurso de vida yo me he ido equivocando y yo he ido fallando. Entonces no es una mala idea que siempre releamos y recurramos a los manuales cuando algo no está saliendo bien. Mi madre, por ejemplo, se compró una air fryer y no sabía cómo utilizarla. Y ella dijo, no, está fregada, no hay que devolverla. Sin embargo, yo leyendo en el manual, primera vez que leía un manual, leyendo en el manual, me di cuenta que lo que hacía falta era solamente presionar un poquito más la tapa. Y de esa manera se prendieron las luces y la air fryer funcionó y ahora mi madre chocha con la air fryer. De esa manera nosotros cada vez que algo sale mal tenemos que volver a releer o buscar los manuales. Yo espero, mi amado hermano, amada hermana, que no tengan el manual de su vida, o sea, la Biblia, archivada en algún lugar del que no sepan. Y yo espero que las hojas de su Biblia no estén pegadas, porque quizás nunca fueron leídas. Yo realmente espero eso. Entonces, con seguridad nosotros vamos a poder llegar a detectar que en algún momento de nuestra vida comenzamos a operar o a vivir de una forma equivocada. De la palabra origen deriva la palabra original. ¿Está aquí? Sí, de la palabra origen deriva la palabra original. Y para esto quiero hacer una pequeña ilustración con estas imágenes. ¿Cuántos han visto alguna vez un producto de segunda mano? Yo sé que es un poco chistoso. ¿Cuántos han visto alguna vez algo falsificado, algo trucho, algo opuesto a original? Yo he encontrado mucho de esto, ¿no? Me imagino que todos hemos encontrado muchas de estas cosas. Falsificaciones, imitaciones que a simple vista o de lejos quizá parece que es original. Sin embargo, cuando nos vamos acercando, vemos que la calidad de la ropa no es la misma, vemos que la durabilidad tampoco es la misma, vemos que después de ciertos lavados, ¿no? La textura se va perdiendo, el color también va cambiando. Entonces es muy curioso cada una de estas cosas, porque en Latinoamérica estamos muy familiarizados con esto, con la piratería, con las cosas truchas. Lo opuesto a original es algo pirata. Yo me acuerdo, y siempre voy a recordar esto de Bernardo Dasbón, él nos recomendaba nunca descargar videos digitales gratuitos, porque decía, hermano, eso está mal, ¿no? Eso es ser pirata. Andá y comprarlo, ayudar a la causa, ayudar a la obra del Señor. Nunca me voy a olvidar de eso,
y lo tuve muy presente al momento de hacer esta pequeña ilustración. Lo opuesto a original es trucho. Lo opuesto a original es algo pirata. Y voy a ocupar esta palabra, la palabra pirata, para ilustrar más adelante, ¿no?, muchas de las enseñanzas de esta noche. La piratería tiene su mayor nicho o se enfoca básicamente en aquellas personas o aquel grupo de personas quien, como yo, en algún momento hemos querido optar por querer aparentar, tener algo original a un precio mucho más accesible y que no era original, o no querer gastar mucho teniendo los beneficios de algo que es percibido como bueno, como lujoso quizás. Estamos acostumbrados a buscar las 3B, ¿no? Lo bueno, lo bonito y lo barato. Y normalmente lo que tienen las 3B resulta ser en muchas ocasiones trucho o pirata. Estamos acostumbrados a esto y no importa si es que es original, no importa la calidad, si se acomoda a nuestra necesidad, lo adquirimos. Esa escasez quizás nos lleva a ceder ante lo bueno, lo bonito y lo barato. Esa escasez, esa necesidad nos lleva a comprar lo que se parece al original, pero no lo es. Y por lo tanto es mucho más barato, mucho más accesible a nosotros que el producto auténtico. Pero el momento de la realidad llega cuando después de un tiempo eso que era trucho, eso que es pirata, empieza a mostrar sus cualidades truchas y no originales. Lo que les mencionaba anteriormente, el tema de la calidad, el tema de una polera que no es original, vemos cómo la tela se va encogiendo, cómo se van desprendiendo los hilos, vemos cómo la tela de cierta manera va perdiendo color, la durabilidad, las funciones no son las mismas que un original, y con el tiempo resulta que aquello era solamente una imitación, era algo trucho, no funcionaba igual que antes, y ahora se empieza a ver raro, a ver feo, ya no es bueno, ya es malo, ya no es bonito, ahora es feo, y lo barato sale caro. No sé si les resultan conocidas estas circunstancias que les estoy hablando. Son ilustraciones que espero y oro en el Señor podamos aplicarlas a nuestra vida. No sé si nuestra existencia o sus áreas más fundamentales no están operando de acuerdo con el diseño original de Dios. Es muy probable que se deba a que tenemos una vida pirata, a que tenemos una vida que solo es una imitación. Yo debo contarles desde mi propia experiencia cómo yo llegué a esta conclusión. Yo espero que esto sirva para que nosotros podamos entender por qué es tan importante y útil que nosotros conozcamos, no solamente lo sepamos porque lo hemos leído, sino que lo conozcamos acerca de nuestro origen, acerca de nuestro diseño y de nuestro propósito original. Es muy importante. Yo tenía unos 12 años aproximadamente cuando escuché por primera vez el Evangelio. Me acuerdo que obligadamente me llevaron al cultito en esta iglesia. Y agradezco que me la hayan llevado. Fue la única vez que fui al cultito, porque después quise venir aquí a sentarme a escuchar. Pero fue interesante porque ese día hablaron del Evangelio. Entonces yo me expuse, por así decirlo, o me expusieron a la iglesia desde muy temprana edad. Sin embargo, yo crecí con el argumento erróneo. Yo no era una mala persona. No sé cuántos han creído o creen que no son malas o tan malas personas. En mi opinión, los más grandes errores o pecados, por así comentarlo, consistía en copiar en ciertos exámenes, en chuñarme el colegio o algunas clases, consistían en ver pornografía. Los más grandes pecados que yo cometía consistían quizás en hablar mal de alguien o discutirme y pelear con mi hermana. Consistían en eso. Entonces yo, desde mi experiencia, no era una mala persona. ¿Ok? No era. Sin embargo, el Señor tenía previsto en su plan para mi vida que de los 17 años hasta los 20, yo sí me alejaría de la iglesia. Me alejaría de la iglesia y me entregaría sin límites a un estilo de vida donde yo podría considerarme ahora sí una mala persona. Comencé a vivir guiado por mi propia concepción de la vida, por mis propios deseos, conforme a mis planes, confiando en mis capacidades, buscando mis gustos y tratando de cumplir mis anhelos y deseos. De acuerdo con el plan original de Dios, Dios me concedió el privilegio de poder prosperar en ciertas áreas para darme cuenta de este grande versículo en Proverbios 16, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No sé cuántos han experimentado este versículo, sin embargo experimentarlo resulta ser un proceso muy doloroso, pero el resultado es glorioso. Entonces llegó la quiebra, no una quiebra económica. Gracias a Dios mi familia
no sufre de esas situaciones. Sin embargo, la quiebra llegó en las áreas en las que yo creía que mantenía el control, en las que yo sentía que no necesitaba a nadie ni a nada. Pero es ahí donde Dios me mostró la realidad de la vida pirata que yo tenía, que trataba de buscar un placer descontrolado. Él sí podía verme como yo era, yo no podía verme porque yo estaba cegado. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos incapaces de ver nuestra condición de muerta, nuestra condición muerta. Y me encanta cómo el último libro de la Biblia, estábamos en el primero, vámonos al último libro de la Biblia ahora, Apocalipsis nos muestra una descripción sumamente gráfica de la realidad de alguien que vive una vida pirata. Dice en Apocalipsis 3, versículo 17, y lo puse en la NTV, la nueva traducción viviente, dice, por si acaso, no sé cuánto aplica este versículo. Quiero que todos seamos reales con nosotros mismos. Dice, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Esa era mi vida de los 17 a los 20 años, cuando yo decidí alejarme de la iglesia. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. No sé cuántos han visto los empaques de los productos piratas. No sé cuántos han visto alguna vez alguna película grabada. No sé cuántos han ido a la Blacuta a comprar los CDs en bolsita. Nosotros hacíamos eso un montón. Y me imagino que desde el momento en el que usted pone el CD, se da cuenta de que algunos reproductores no lo reproducen y uno va y lo reclama. De cierta manera, las películas cuando están grabadas son de muy mala calidad. Se escucha incluso las risas, los aplausos de las personas que están en el cine. Es bien interesante, bien curioso cómo se nota que lo que compramos resulta ser una barata imitación del original. Bueno, así yo terminé. Terminé miserable y terminé infeliz, con una depresión que no era suicida, pero sí era una depresión, con deseos de hacer daño a las demás personas sin importarme lo que ellos sintieren, con tal de yo llegar a sentir algo. Lo que me produjo a tener que reconocer la gran verdad que me afecta y me afectó en ese entonces. Hay un Dios y no somos nosotros. Esa es la gran realidad, que nosotros vivimos guiados creyendo que nosotros somos nuestro propio Dios, los dioses de nuestra vida. Nosotros vivimos guiados creyendo que nosotros tenemos la rienda y el control de todo aquello que nosotros hacemos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros elegimos qué ropa colocarnos, elegimos dónde van a estudiar nuestros hijos, elegimos qué nombre ponerles. Y eso de cierta manera nos da a nosotros y alimenta nuestro ego y nuestro orgullo para hacernos creer que tenemos el control de algunas situaciones. Y nos creemos los dioses de nuestra propia vida. Por fuera parecía que yo profesaba devoción a Dios, porque no faltaba ningún domingo, aunque venía obligado, pero no faltaba ningún domingo. Y cada vez que alguien hablaba mal de Dios, a mí me enojaba, aunque yo vivía una vida contraria a todo lo que Dios tenía. Yo hablaba muy seguro de la iglesia a la que asistía, de la ICF, a la que asistía con muy poca regularidad, a los jóvenes, por ejemplo. Yo vine 2 veces a los jóvenes y después nunca más. Pero en términos reales yo vivía para mí, para agradarme a mí, para mi gloria, mis deleites, de acuerdo a mis planes, a mis sueños y a mis propósitos. Y olvidaba los propósitos de Dios. Y como lo he contado en alguna vez, yo tenía ciertas referencias de Dios, pero hasta ese momento dejó de ser simplemente una idea filosófica o moral y Él se convirtió realmente en mi Salvador y en mi Señor. Y entonces recién puedo decir con confianza que cambió todo. Con esa experiencia que también se acrecienta con los años. Yo sé que muchas personas han asistido a algunos líderes, ¿no? Se han acercado para consejería. Las personas que se han acercado en algún momento y me han dicho, Pablo, he tratado de ser cristiano, pero no he podido. Yo les digo lo siguiente: Cristo no es algo que intentamos. Cristo no es algo que... El cristianismo no es algo que se intenta. El cristianismo es el Salvador y el Rey al que nosotros nos rendimos. No es algo que intentamos darle la oportunidad a Dios. ¿Saben que hay una frase muy común que dice, abrí tu corazón o trata de que Dios hoy día te bendiga, amado hermano? No funciona de esa manera, porque no hay nada que nosotros podamos hacer si es que Dios primero no lo inicia en nosotros. Él es el que nos atrae. Y en mi humillación yo me di cuenta de que yo estaba frustrado con Dios, porque yo estaba viviendo una vida pirata. Yo me estaba dando cuenta que las consecuencias que estaban viviendo era la consecuencia de una vida de imitación, una vida que no era conforme a su diseño. ¿Y saben qué? Como les mencionaba, yo no sé cuántos se han comprado alguna vez un producto de segunda mano que no tiene garantía. Y no sé cuántas veces quizás han ido a la tienda original con ese producto trucho a hacer valer una garantía. Bueno, básicamente
yo estaba reclamándole las garantías de una vida que Él no había diseñado originalmente. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Nos acercamos a Dios a reclamarle por medio de frustraciones, por medio de enojo, por medio de tristeza, por medio de llanto, por medio de queja, por medio de peticiones. Nos tratamos de acercar a Dios a reclamarle las garantías porque estamos sufriendo las consecuencias de la vida alejada del diseño que Él ha estado estableciendo, y nos damos cuenta de que no podemos hacer valer la garantía porque no estamos viviendo conforme al diseño. La palabra de Dios, amado hermano, es infalible. Eso quiere decir que nosotros hacemos conforme a lo que está escrito, no se va a equivocar. La palabra de Dios dice, y el primer mandamiento con promesa es de que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y tengamos largos días. Que la palabra sea infalible quiere decir que si yo cumplo conforme a lo que está escrito, yo honro a mis padres, entonces el resultado va a ser indudablemente de que sí, nos va a ir bien y vamos a tener largos días. Sin embargo, cuando nosotros no los honramos y nosotros queremos pretender que nos vaya bien y tener largos días, es ahí cuando nos frustramos. Y es ahí cuando acudimos a Dios tratando de reclamarle las garantías, porque Él nos ha prometido vivir una vida buena y con largos días. Sin embargo, no estamos cumpliendo con lo primero. No estamos actuando conforme al diseño. Así nosotros reclamamos los efectos de nuestra vida pirata. Yo pensé que eran solamente 2 o 3 áreas, ¿no?, en las que estaban desordenadas en mi vida. Sin embargo, me di cuenta de que esas 2 o 3 áreas eran solamente la punta del iceberg. Y yo realmente estaba por comenzar un nuevo camino de regreso al origen, de regreso al diseño original, en el que nos íbamos a poder dar cuenta de que no hace basta solamente con arreglar una parte de nuestra vida. No, lo que la palabra nos enseña es que nosotros tenemos que volver al origen, tenemos que volver al diseño original, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, a la creación. ¿Recuerdan lo que significaba Génesis? Origen. Veamos cómo estaba la tierra en el origen de todas las cosas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En algunos momentos de tu vida, ¿has podido percibir de que tu vida está desordenada y vacía? Quizás recordemos a ver esos tiempos de adolescencia, esos tiempos de juventud en los que el cuarto estaba totalmente un desastre, ¿no? Ropa por todas partes y faltaba acomodar. O cada vez que uno saca la ropa de la lavadora y ya está todo seco, uno lo pone y es el bulto, ¿no? Y a veces uno no pilla nada. Bueno, básicamente uno trata de dormir de esa manera. Uno no consigue dormir, uno no consigue descansar, porque está todo desordenado y está vacío. Y cuando uno trata de buscar algo, uno no puede porque está desordenado. En un lugar donde las cosas no se pueden encontrar, y sobre todo las más importantes. Lo anterior, amado hermano, es solamente una analogía para que nosotros podamos entender las condiciones en las que actualmente se hallan muchas vidas desordenadas y vacías. Para muchas personas, la siguiente, por favor. Para muchas personas, amado hermano, estas 2 palabras, desordenado y vacío, funcionan como adjetivos y como adverbios. Como adjetivos por cómo se ven, desordenados, sus vidas desordenadas, y como adverbios, el modo en el que están, vacíos, el modo en el que sienten. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque todo aquello sin diseño está desordenado y vacío. Todo aquello sin el diseño de Dios es desordenado y vacío. Vacío, por un lado, significa ruina, caos total. Hay 2 palabras en el hebreo que traducen de desordenado y vacío, y es tohu, bohu, que ambas juntas significan caos total. Hay caos total cuando una vida no es vivida conforme al diseño original de Dios. Es realmente tremendo porque existe, no sé cuántos han quizás googleado alguna vez o han visto Chernobyl, la ciudad de Chernobyl, y cómo han visto que antes de la explosión del reactor nuclear era una ciudad con mucha vida. Sin embargo, ahora se considera como una ciudad fantasma, una ciudad vacía. Algo así, muy parecido, es como muchas vidas hoy día se encuentran o el modo en el que están. Pero ahí no para todo, ¿no? Eso es mala noticia. Hay una buena noticia. La buena noticia es lo que leemos en el versículo 3 de Génesis 1. Dice que y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Me encanta porque la Biblia registra que el Espíritu de Dios, el Espíritu creador de Dios, se movía sobre la faz de la tierra. Y hoy día, amado hermano, también se sigue moviendo y no se detiene. La gran diferencia
La gran diferencia entre un entorno desordenado y vacío, de un entorno ordenado donde hay luz, es que Dios dice y la creación responde. Si ustedes leen Génesis al menos hasta el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de que básicamente la creación está diseñada para responder a su creador. Nosotros, su creación, estamos diseñados para responder a nuestro creador. No hay otra manera, no hay otro diseño. No estamos nosotros diseñados para responder a nuestro corazón. La palabra dice que el corazón es engañoso. No, nosotros estamos diseñados para responder a nuestro creador. Dios empieza a hablar, Dios empieza a dar instrucciones. Desde el comienzo, en Génesis 1, nosotros vemos cómo Dios empieza a hablar. Y la boca de Jehová habló, y por ende es que nosotros debemos responder o corresponder a eso que Él habló. Me encanta, y aquí puse unas cuantas palabras o frases de lo que nosotros encontramos en los primeros capítulos de la Biblia. Dice, Dios dijo, y fue así, e hizo, formó Dios, y vio que todo lo que había formado era bueno. Entonces, ¿cuándo sucedió el error? La lógica de esta fórmula de cómo la creación responde a su creador es que Dios dice, Dios habla, sucede, y eso que sucede termina siendo bueno. ¿Por qué entonces vivimos las consecuencias muchas veces del pecado en el que nos encontramos, obviamente, y también las consecuencias de las malas decisiones que también nosotros tomamos? Es porque no actuamos, es porque la creación no actúa conforme al diseño. Entonces, si ustedes recuerdan la cuestión inicial de esto, nosotros sabemos algo del diseño de Dios. Todos sabemos, todos hemos escuchado la historia de que Él creó en 6 días y en el séptimo Él descansa. Todos sabemos algo del diseño original de Dios en nuestra vida, pero la realidad vivencial, la experiencia de cada uno, mía, dicta que realmente no sabemos. Es muy diferente saber algo que conocerlo y aplicarlo y vivirlo, ¿no es cierto? Entonces, la realidad experimental de nuestra vida práctica muestra que no es así, porque el diálogo que ocurre en nuestro corazón no es ese, no es de obediencia, no es el que se plantea en Génesis, no es el de corresponder al diseño original de nuestro Creador, ese diseño que crea lo bueno, que transforma, que pone orden, que da vida. Lo que sucede en la creación es bueno para Dios. No sé si vamos entendiendo un poco el problema en el que nosotros nos encontramos. El problema es que no tenemos idea lo que Dios dice, y si lo sabemos, no respondemos como deberíamos hacerlo. La creación no está respondiendo entonces conforme al diseño original de Dios. Yo he hablado con muchas personas que afirman que conocen a Dios. Yo era una de esas personas que afirmaba que conocía a Dios. Incluso hemos hablado, y yo era de las personas que leía la Biblia en algunos momentos, pero cuando entraba en una crisis, ahí me ponía a pensar, ok, no tengo idea de qué es lo que Dios está haciendo. Y eso pasa muchas veces en nosotros. No tenemos idea qué es lo que Dios está haciendo en medio de la crisis, porque nosotros no estamos viviendo conforme al diseño original, sino conforme a un diseño pirata, conforme a una imitación. ¿Y saben cuáles son una de las frases de esa vida pirata que el mundo está tratando de inculcarnos? Son unas frases como estas: enfócate en sanar tu niño interior, orá como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de vos mismo. No sé cuántos han escuchado esas frases. O la frase que dice, hay que ser manso, pero no. Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Otra frase es, no lo perdones, mejor enfócate en amarte a vos mismo y alejate de los que no te sumen. O la otra frase, si no suma, entonces resta, así que mejor me alejo. Dios perdona pero no olvida, y yo tampoco. Son quizás una de las frases que nosotros hemos escuchado de una manera muy, muy familiar. ¿Saben qué? Ni Dios ni la Biblia expresan ninguna de estas ideas. Dios nos ha hablado, nosotros conocemos lo que dice su palabra, pero nos hemos mostrado rebeldes y negligentes y desobedientes, y por ende las consecuencias nos alcanzan nuestras vidas. Sin embargo, aún ahí en ese momento Dios tiene algo para decirnos a nosotros, porque si nosotros retomamos los principios de su diseño desde el origen, vamos a ver que nosotros aparecemos en esta historia. En los versículos 26 y 27 de Génesis 1 dice, entonces hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado y el último, que es la caída. Esta es la esencia, esta es la base,
Este es el tono, el diseño y el propósito de nuestra creación. Nosotros vamos a pasar ahorita a definir un poco más a detalle cada una de estas dos palabras, lo que es la imagen y lo que es la semejanza, a cabalidad, para entender el concepto de la caída y para entender las consecuencias que la caída tuvo. Yo voy a ilustrar esto conforme a estas dos imágenes. Todos hemos visto este dibujo animado, ¿no es cierto? Todos hemos visto Peter Pan. No sé si alguna vez se acuerdan que la sombra de Peter Pan no actuaba conforme a él. A veces se movía y lo jalaba y lo llevaba de un lado al otro. No sé si recuerdan esa historia y esta película. Bueno, muchas veces esta ilustración sirve para que nosotros podamos entender cómo es de que la creación no actúa conforme al diseño original de Dios. Resulta extraño, ¿no es cierto?, que nuestra sombra no se mueva conforme a nosotros y que nuestra sombra no sea el reflejo perfecto de nuestra silueta. Es anormal que esto ocurra. Sin embargo, el ser humano como creación hace esto, actúa diferente, no actúa como una sombra del Dios creador. Más o menos esto es lo que ocurre. Dios dice, pero nosotros no nos movemos de acuerdo a lo que Él dice. Dios nos crea, pero nos desenvolvemos o vivimos como si nosotros fuéramos nuestros propios creadores, apartados de su presencia. ¿Saben cómo dice Romanos 1? Dice Romanos 1 de que Dios ha hablado y su creación no lo sigue porque adoramos y solamente entendemos a nuestra propia sombra. Lo animo a leer Romanos 1 para encontrar eso. Por lo tanto, ¿saben qué? Una de las consecuencias de no actuar conforme al diseño original de Dios es que tenemos ahora nosotros personas adictas a lo creado, a cosas temporales y pasajeras, en busca de solamente aquello que se puede encontrar en nuestro Creador. Nosotros tenemos un montón de personas buscando tratar de sentirse plenos en una pareja, tratando de ser llenos y completos por medio de tener hijos. Sin embargo, nos damos cuenta de que esa plenitud solamente la puede suplir nuestro Creador, solamente Cristo. Nosotros encontramos a mujeres insatisfechas sin importar la circunstancia, hombres esclavos que persiguen el éxito y el deleite en cosas temporales, hermanos que están peleados por orgullos que no quieren resolver, hermanos cristianos y hermanos de familia, hermanos, hijos rebeldes a sus padres, padres sin amor, familias separadas, matrimonios divorciados, personas infieles, mujeres y hombres solteros buscando en relaciones disfuncionales lo que solamente una relación con Dios pueden encontrar. Estas son una de las cuantas consecuencias que nosotros encontramos y nos damos cuenta que realmente está ocurriendo porque la creación no actúa conforme al diseño original de Dios, porque la creación ha caído. Hemos caído. Cuando la creación, amado hermano, no comienza a actuar conforme al diseño original de Dios, su destino es la caída. Cuando nosotros, su creación, no comenzamos a actuar conforme a cómo originalmente hemos sido diseñados, a vivir en una vida de constante intimidad y relación con nuestro Dios, entonces nuestro destino va a ser la caída y vamos a caer. Mi hermano, la fórmula está hecha, no hay cómo alterarla. La Biblia es clara. Y el término semejanza se traduce como la imagen o una figura representativa. Nuestra vida fue diseñada para ser la figura representativa de Dios. Nuestra vida fue diseñada o creada para ser la figura representativa de su Creador. Un Creador bueno, un Creador justo, un Creador paciente, un Creador que se reconcilia con las demás. Un Creador lleno de atributos, lleno de virtudes. La vida cristiana y el Evangelio no son solamente argumentos teológicos que encontramos en algún libro. No, amado hermano, la vida cristiana y el Evangelio se trata de rendición absoluta por causa de la redención completa. Rendición absoluta por causa de la redención completa. Dios te creó, nos desviamos, caímos. Adán y Eva pecaron. Adán era la figura representativa de la creación. Cuando Adán peca, esto es realmente muy interesante, hermano. Cuando Adán peca, toda la creación peca. Romanos 5 nos enseña que por causa de la desobediencia de uno, todos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, Cristo, todos fuimos justificados en Él. Mi hermano, la palabra es increíble y nos muestra cómo ocurre esto de la figura representativa de Dios. Entonces nosotros nos encontramos en esta situación. Y me encanta cómo Primera de Pedro 2:9 muestra la realidad de aquella vida que ya ha sido perdonada, de aquella vida que ya disfruta
de las bendiciones que en Cristo puede encontrar. Yo lo animo a memorizar este pasaje, porque describe la situación de cada uno de los hijos de Dios, de su creación que actúa conforme a su diseño. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una de las consecuencias buenas de cuando la creación es redimida y restaurada. Dios nos creó para su gloria, conforme a un propósito. Cristo se hizo carne, Cristo habitó entre nosotros para mostrarnos a Dios. El Dios vivo se hizo carne, nos dice Juan 1:14, y los creyentes en Cristo, por lo tanto, debemos evidenciar la gloria de Dios con el vivir de nuestras vidas, con el diario vivir de nuestras vidas, mostrando su bondad hacia otras personas, respondiendo conforme a su creación, a su diseño, respondiendo conforme a lo que Él nos manda, a obedecerlo, a someter nuestra voluntad, a conocerlo, a confiar en Él y a someter nuestras vidas a su señorío. Pero existe un problema, mi amado hermano, todos hemos pecado y todos seguimos pecando. Todos decidimos escuchar constantemente la voz de la serpiente antes que la voz de Dios, que nos dice que nos apartemos, que nos dice que decidamos nuestro propio diseño, que nos dice que somos nosotros los propios autores de nuestra vida. No sé cuántos alguna vez han escuchado eso, que nosotros somos los propios autores de nuestra vida. Nosotros decidimos muchas veces escuchar a la voz de la serpiente antes que la voz de Dios, tal cual como hizo Adán y Eva. Y en el momento en el que nosotros decidimos creerle más a la serpiente que a Dios, las acciones que siguen solamente evidencian lo que ya ha ocurrido en nuestro corazón. Nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. ¿Alguien se acuerda cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Adán cuando él ya había pecado? Génesis 3, versículo 9. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fue la pregunta que Dios le hizo a Adán. Luego de que Adán decidió actuar diferente al diseño original de Dios. ¿Y saben qué es muy curioso? Dios no le preguntó a Adán dónde estás porque él no conocía dónde estaba. A Dios no se le perdió a Adán, no se le salió del bolsillo y se fue corriendo. A Dios no se le perdió a Adán. No le preguntó para eso. Le preguntó para ayudar a ubicarse, para que Adán se ubique, para que él conozca y reconozca el lugar en el que estaba, lejos de Dios. La palabra nos dice que él estaba desnudo, él sentía miedo, él se estaba escondiendo por causa de su vergüenza, por causa del miedo. Adán empezó a esconderse, amado hermano, empezó a mostrar los síntomas de un corazón que no está conforme al diseño. Adán empezó a mostrar los síntomas de un corazón que no está bien, cuyas características radican en que la relación con Dios ya no concuerda conforme al diseño original. Dios creó al hombre para que éste caminara, para que éste disfrutara y tuviera comunión con Él. Nosotros hemos sido creados, amados hermanos, para tener comunión con Dios y para disfrutar esa comunión con Dios. Y para que esa comunión con Dios sea real, sea genuina y sea presente. Por eso es que en Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque es una realidad, amado hermano, para nosotros. Esa realidad es únicamente real y para nosotros por medio de Cristo. ¿Saben cuál es la esencia del pecado? Obviamente la esencia del pecado es equivocarse, ¿no es cierto? Pero la esencia del pecado consiste en no tener una relación con Dios. Si por causa del pecado hemos sido destituidos de su gloria, entonces la esencia del pecado es no tener una relación con Él. Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito conforme a un diseño suyo. Y si la vida no se vive según esos parámetros de ese diseño, el desastre va a suceder. Si nuestras vidas no son vividas a la luz de la palabra de Dios, el desastre va a suceder. Si nosotros no empezamos a vivir conforme al diseño que Dios ha determinado, entonces el desastre va a caer en nuestra vida. Yo estoy seguro, amado hermano, de que cada uno ha visto historias que han terminado muy mal por no responder a Dios cuando Él habla. Estoy seguro de que muchos de nosotros en alguna circunstancia de nuestra vida nos hemos apartado de Dios y no hemos respondido cuando un amigo nos invitaba. ¿No es cierto? No sé cuántos de los hijos acá no respondían cuando sus padres los traían o respondían y peleaban. Yo era uno de esos. Agradezco de que ellos hayan atendido al diseño original de Dios.
una crianza conforme a su propósito. Y como conclusión, mis hermanos, Dios hace algo nuevo cuando nos entregamos a Él. ¿Se acuerdan la imagen de desordenado y vacío? ¿Se acuerdan las piezas del Lego? Yo sé que todos hemos visto esas piezas del Lego. Y cuando compramos ese juguete, todo está desordenado y vacío, no tiene forma, no tiene diseño, no tiene sentido, no tiene color, no tiene nada. Algo nuevo es lo que Dios hace cuando nos entregamos a Él, cuando reconocemos nuestra incapacidad y nuestras fallas, cuando somos sinceros y reconocemos el menosprecio que durante mucho tiempo de nuestra vida hemos tenido hacia su persona y hacia su señorío, cuando nos arrepentimos, cuando volvemos al diseño, cuando nos entregamos totalmente a Él, su misericordia entonces y su gracia, la gracia de su perdón, nos hace nacer de nuevo. Regresar al diseño original es poner nuestra vida en Cristo. Solamente de esa manera vamos a ser una nueva criatura. Estar en el diseño original es ir en pos del Creador. Estar en el diseño original es creer que somos sus hijos y vivir como sus hijos, agarrados de su mano, hablando con nuestro Padre, por lo que podemos y tenemos la capacidad ahora nosotros en Él de vivir para aquello que fuimos creados. Me encanta cómo Hechos 17 dice, porque en Él nosotros vivimos y nos movemos y somos. En Él, en el diseño original. La creación fue creada por Cristo para que sus criaturas vivan en Él. Así que volvamos, amados hermanos, al diseño original. Volvamos a ver a Cristo. Volvamos a descansar en la soberana voluntad de nuestro Dios. Volvamos a confiar en su plan, en su diseño y en su creación. Volvamos a confiar que eso que Él creó, eso que Él diseñó, eso que nuestro Dios planeó, es mejor que decidir por nuestra propia cuenta. No hay vida mejor vivida que una vida entregada a Dios. Yo sé que los padres no me van a dejar mentir, que el deseo de sus corazones es que sus hijos se acerquen y se afirmen y sirvan y lo amen y prediquen su palabra y lo hagan a tiempo y afuera de tiempo. Eso va a suceder, mis amados padres, si es que volvemos al diseño original de Dios. Porque hoy día Dios nos está preguntando una vez más, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, iglesia? No para que nos escondamos, sino para que analicemos la distancia a la que nos encontramos, cerca o lejos de Él. Y si estamos lejos, entonces volvamos a acercarnos porque fuimos diseñados para estar en continua comunión. Y si ya estamos cerca, entonces ayudemos a acercarse a aquellos que están lejos. Hemos sido creados para eso, amado hermano. Yo quiero dar una pequeña tarea. Porque cuando volvemos al diseño, estas piezas que estaban desordenadas recién tienen sentido. Esas piezas desordenadas y vacías recién encuentran sentido cuando se las colocan sobre Cristo, nuestra cruz. Quiero preguntarte, ¿ya has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? ¿Ya has aceptado el Evangelio? ¿Hay evidencias de que tenés una relación con Dios, de escuchar y hacer? ¿O es la ruina moral y espiritual la característica de tu vida? Yo te quiero invitar a que te acerques a un líder, a que te acerques a un pastor. Yo te quiero animar a que no camines solo. Yo te quiero animar a reconocer que durante mucho tiempo hemos vivido vidas piratas, vidas que no son conformes al diseño original de Dios. Acércate a alguien y contale que has venido viviendo una vida falsa. La Biblia traduce una vida pirata como un sepulcro blanqueado. Un cementerio que por fuera está pintado bonito, pero por dentro está vacío y está muerto. Acércate a alguien y pedí ayuda. Pedile iniciar un proceso para restaurar tu relación con Dios. Un proceso que comienza entendiendo la realidad que enfrentamos hoy día nosotros, pero que al final nosotros somos los que le damos la razón a Dios únicamente de nuestra vida.
y reconocemos de que nosotros somos los equivocados y Él es el que tiene la razón, el diseño de Dios en nuestros corazones, amado hermano, es mucho mejor que el diseño que los otros miles de dioses que el mundo nos ofrece. Solo Cristo puede satisfacer nuestra necesidad. Solo Cristo es nuestra garantía que podemos ir y hacer valer para volver a vivir conforme al diseño. Solo Cristo es la garantía que nosotros podemos hacer valer para una vez más, cada vez que caemos, volver a levantarnos. ¿Saben qué, amados? El diseño de Dios para la creación restaura la caída. El diseño original de Dios en Cristo evita que sus criaturas caigan. Pero si caen, volver al diseño original de Dios va a permitir que nos levantemos. Va a permitir que cada vez que caigamos, nos levantemos y vivamos vidas que lo glorifiquen al único Dios viviente, a nuestro Creador, porque de Él, porque por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, amado hermano. El diseño no es nuestro, es de Dios. Como sus criaturas, volvamos a ese diseño. Así que quiero que se pongan de pie para que terminemos orando. El Salmo 51 describe para muchos la realidad de un cristiano arrepentido. Un cristiano que después de haber caído y vuelva al diseño original de Dios, le pide a Él. Y es algo que yo quiero que nosotros hoy día hagamos. David en el Salmo 51 le pide a Dios que no tome en cuenta sus fallas, que no tome en cuenta sus errores, que no tome en cuenta las veces que no ha vivido como criatura conforme al diseño original de Dios. Y es algo que yo hoy día te animo, amado hermano, esta noche a que hagamos también. A que reconozcamos aquellas áreas de nuestra vida en las que no hemos estado viviendo conforme a su diseño. Y que una vez que nosotros hagamos eso, le pidamos, como dijo el salmista también, no tomes en cuenta nuestras fallas, pero crea en nosotros un corazón puro. Crea en nosotros un corazón bueno. Crea en nosotros algo nuevamente en Cristo. Así que oremos en ese sentido. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos estado viviendo conforme a tu diseño. Te pedimos perdón, Señor, por querer hacer valer la garantía de una vida falsa que hemos estado teniendo, una vida pirata. Te queremos pedir perdón, Señor, porque durante nuestra vida, lejos de ti, hemos estado aparentando estar cerca. Porque incluso viniendo a la iglesia y no faltando, Señor, nosotros creemos que tenemos una buena relación, pero hoy día nosotros queremos reconocer de que si es que no hacemos las cosas conforme a aquello que vos has diseñado, Señor, entonces estamos viviendo vidas falsas. Ayúdanos a volver al diseño original, ayúdanos a volver al origen, ayúdanos a volver, Señor, porque nuestras vidas están desordenadas y vacías sin ti, porque te necesitamos y porque confiamos de que donde usted ve tinieblas, usted pone la luz. Usted es la luz del mundo, Señor. Usted es la luz que iluminó nuestros corazones, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, Señor. No tomes en cuenta nuestros errores, Señor. No tome en cuenta las veces que fallamos o nos equivocamos. No tome en cuenta las veces que vivimos diferente a lo que usted diseñó para nosotros. No tome en cuenta, Señor, nuestros errores. Muchas veces nos encontramos desamparados. Muchas veces me encuentro desamparado, Señor. Muchas veces la angustia, la depresión y la ansiedad son cosas que gobiernan mi vida. Pero me doy cuenta de que eso son consecuencias de no vivir en intimidad con usted y de no reconocer de que hay un Dios que reina. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Queremos, Señor, que usted cree en nosotros un corazón puro, un corazón recto, un corazón a tu imagen y a tu semejanza. Porque queremos ser figuras representativas, queremos ser la sombra de Dios aquí, Padre, para que cuando las personas vean nuestras vidas,
puedan ver que son el reflejo de Cristo. Te pedimos, Padre amado, eso. Y así como te lo pedimos, también sabemos de que el proceso es doloroso, pero sabemos que tu vara y tu callado nos infunden aliento. Y sabemos de que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán por largos días. Y confiamos, Padre amado, de que tu presencia con nosotros está todo el tiempo, ayudándonos a reconocer que separados de Cristo nada podemos hacer. No te podemos entregar nuestras vidas porque no nos pertenecen. Yo no decidí nacer, nadie decidió nacer, Señor, así como nadie decidió crearse a Él mismo. Nosotros, nuestras vidas les pertenecen a nuestro Creador. Así que no hay algo que podamos entregarte, Padre amado, porque todo es tuyo y tu voluntad es entregarle al Padre aquellas cosas que el Padre le entregó a Cristo para que no se pierdan. Nosotros, Señor, tus hijos, tus criaturas, tu nueva creación. Te damos las gracias, Señor, ayudándonos a vivir conforme a este diseño tuyo y a recordar que Cristo es el centro de nuestras vidas y el todo de nuestra existencia. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, Señor.